Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12:20 de la tarde, de un día como que, después de haber caído tanta agua el día de ayer, hoy amaneció así como que no daba claras señales de si iba a llover o no, y se ha mantenido el día así como húmedo. Sí. Óyeme, el agua al tinaco estaba fría. Sí, cuando prendí, me cayó agua fría. Oye, el calentador. ¿Por qué calentador? En verano, por ese calentador yo voy a tener que llamar al técnico cuando se acabe el verano. Cuando llegue invierno voy a tener que llamar a un técnico. Ven, revísame el calentador a ver si funciona. Bueno, pero me Pues dijiste, yo más nunca he prendido esa agua. Agua caliente. pero me dijiste que estaba fría. Claro, pero ya estaba en el baño metido y ahí qué iba a hacer. Ya no tenía opciones. Bueno. Ya no había muchas opciones. Bueno. Pero bueno, lo importante es que estamos acá y que esa agua fría, dicen los que saben, y que mantiene la piel un poquito más tericadita. Entonces eso es importante para uno verse menos viejo de lo que ya uno está. Y aquí estamos en nuestro segmento estelar de los jueves, Emprendimiento 101, con César Pichardo, que vino con un invitado que él creía que iba a sorprendernos cuando llegó con él. Sí. Pero que ya nosotros somos... Es que esta ficha es conocida. Sí, es conocida. sí, Yo dije, voy a llevar a alguien nuevo al programa, pero no. Señores, es un placer. Y como siempre aquí hablando un poquito de emprendimiento, ese tema que nos apasiona tanto, claro, y que es tan importante para el desarrollo económico y social de nuestro país. Aunque no lo crea mucha gente, y aunque tal vez no se le da la prioridad en la agenda. El emprendimiento es un tema que tenemos que seguir trabajándolo con consistencia. Totalmente. Y hablando de consistencia, y conecto por ahí con el invitado de hoy. El invitado de hoy yo lo conocí hace unos 10, 11 años, 12 años, por ahí, en un emprendimiento que tenía en su momento. Y ahí yo comencé a entender lo que era un ecosistema emprendedor. Y antes de hablar un poquito de ese concepto y de también las soluciones que tenemos para fomentarlo aún más en esta etapa, Jorge Vargas, bienvenido. Para mí un placer tenerte aquí y compartir por primera vez en un escenario mediático. Sí. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Excelente. No, muchas gracias, César. Como bien dice, tenemos años. Me acuerdo cuando teníamos que como 16 años tenían ustedes cuando empezaron el programa cada uno. Ay, me gusta cuando me bajan edad así. Y la verdad que sí, hemos estado en varios programas con diferentes cosas, como bien dice César, diferentes temas dentro del ecosistema. Y bueno, y hoy venimos a hablar de lo nuevo que estamos haciendo, aunque como bien dice César, o sea, wow, son 10 años, son totalmente, más de 10 años. Batallando. Con diferentes cosas, viendo diferentes cosas que han crecido y la verdad que hemos avanzado mucho. Quizás decir, César, que la idea de la sección es buscar el balance entre casos y también entre la parte de que el emprendedor debe prepararse. Totalmente. Nosotros somos... tenemos esa parte bien clara de que los emprendedores, independientemente de ese tacto, de ese ojo, de esa visión, debe y necesita prepararse en diferentes ramas. Totalmente. Y hablando de preparación, también es un tema de conocer cómo funciona, en este caso el ecosistema, para entender las herramientas que están disponibles para yo aprovecharla como emprendedor. Porque ¿qué pasa? Yo me quejo de que no hay financiamiento, pero yo he buscado. Yo me quejo de que tengo poco acceso a nuevos contactos, a nuevos suplidores, pero las herramientas están ahí, muchas veces están ahí. Me quejo de que no sé y qué hago con este nombre nuevo tan innovador que tengo y lo quiero registrar. Totalmente. Y no sé cómo hacerlo. No sé cómo. Entonces, es un tema de que también tenemos que educar a nuestros emprendedores sobre las oportunidades que están allá afuera para que la aprovechemos y podamos seguir creciendo. Entonces, y como siempre, gracias a Almuerzo de Negocios por darnos este espacio para que más emprendedores se eduquen al respecto. Entonces, Jorge, yo repito mucho aquí, ecosistema emprendedor, y quemamos esta frase o esta palabra o este concepto. Entonces yo quiero hoy dejarle bien claro a nuestro público emprendedor o potencial emprendedor sobre lo que es el ecosistema emprendedor. ¿Cómo tú lo definirías? Bueno, de hecho, completamente de acuerdo contigo. Fue una frase que a mí la primera vez que la oí me chocó y investigué un poco más, un poco lo mismo que decíamos, ¿no? Hay que sentarse a leer y aprender, claro, en vez de simplemente opinar, que a veces tenemos ese problema como país. Y bueno, pues el tema del ecosistema y para los que saben de ciencia, o sea, viene completamente del tema de la biología, y el ecosistema son todos los entes interactuando y haciendo trabajo entre ellos, ¿no? Y algo que yo me he dado cuenta mucho es que hay como dos
parte del ecosistema, ¿no? Está el ecosistema natural, que es todo el mundo, la gente que se conoce, el hecho de que no conocemos, lo mismo que hablábamos, no conocemos, hemos hecho cosas diferentes, tuve un primo, tuve un amigo, ¿no? Hay toda una serie de conexiones que hay entre toda la humanidad. Y luego viene lo que nosotros hablamos como el ecosistema dominicano, ¿verdad? Que es ya esa red de instituciones, esa red de organizaciones, de personas individuales que tienen algunas veces negocios, otras veces organizaciones sin fines de lucro, otra vez modelo alternativo de financiamiento para fomentar el tema del emprendimiento, ¿verdad? Entonces son como que esas dos patas, yo siempre lo he visto de esa manera. Para mí la parte formal es pequeñita, o sea, qué sé yo, un 10% de todo lo que hay son esa parte formal. Sin embargo, como bien tú dices, cada vez es más grande, cada vez hay más fondos de inversión, cada vez hay más programas de educación, cada vez hay más cosas que están pasando. Correcto. Entonces, si yo voy a resumirlo, el ecosistema emprendedor es el conjunto de instituciones e iniciativas que trabajan en el fomento del emprendimiento en un territorio determinado. Claro. Pero, tomando en cuenta de que el protagonista es el emprendedor, claro, no la iniciativa ni el programa en sí, sino que se trabaja para fomentar el crecimiento de la actividad emprendedora en un país. Claro, completamente de acuerdo. Y como bien tú dices, el ente más importante ahí son las compañías, los emprendedores, los negocios que salen de ahí, las relaciones que salen de ahí, los casos de éxito que le llamamos entre el ecosistema, ¿no? Buenísimo. Y tú sabes que para mí tú entras en dos renglones del ecosistema, tal vez en uno más directo que en otro, pero en la parte educativa, aunque no eres academia, pero sí en la parte educativa yo creo que ha cumplido un rol en esta década muy importante, educando a comunidades a través de tu accionar y también desde la perspectiva financiera. Entonces, que son dos actores muy importantes en el ecosistema emprendedor. Y te menciono esos dos roles. ¿Por qué? Porque de lo que más nos quejamos es, como decía Rafael, no tengo dinero, no tengo conocimiento. Entonces, hoy yo quiero que, antes de que acabe este segmento, le dejamos saber a la gente de que si tú eres un emprendedor que está buscando innovar y hacer cosas grandes a través de tu emprendimiento, obviamente, tenemos donde aprender y tenemos también oportunidad de recibir inversión. Entonces, cuéntame un poquito de lo que es Venture Studio y entonces a partir de ahí comenzamos a hablar de otros elementos del ecosistema. Claro, claro. No, y muy importante eso que tú dices también de la historia y del trayecto, porque nosotros mismos y todo lo que hemos hecho en estos 10 años ha sido un tema de estudiar qué hay, definir qué hace falta y poderse ejecutar, ¿no? Okay. Entonces, como bien tú dices, nos conocimos hace unos 10 años, porque en aquel entonces el problema que teníamos es que no teníamos comunidad. Había emprendedores, pero no sabíamos quiénes eran y dónde estaban, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a un problema de comunidad? Necesitamos un espacio donde reunirnos, ¿no? Y de ahí donde nace, vamos a hacer un coworking space, ¿verdad? El primero vamos que yo conocí. Evento. El primero del país. No el primero en el país, porque nos encanta decir, yo hice el primero, no fue el primero. De hecho, nosotros mismos cerramos nuestro coworking space porque era muy adelantándose al mercado. Y me acuerdo que cuando lo abrimos, la gente que ya tenía un coworking space le dijimos, no, es que ustedes se adelantaron al mercado, porque así es de graciosa la vida. Pero era eso, ¿no? Lo primero, ok, tenemos comunidad, entonces ya tenemos comunidad, ya hay montones de coworking spaces, ¿no? Tienen que haber, qué sé yo, 20 diferentes espacios de coworking space acá. Sí. Tienen que haber decenas de eventos que se hacen al año, ¿no? Entonces, al final del día, como bien tú dices, hay un relevo. Y fue como que, ok, pues ya comunidad existe, check. ¿Qué hay que hacer de nuevo? Y ahí es donde dice, ok, educación, ¿no? Y arrancamos un programa de aceleración de empresas. Ese sí fue el primero, porque no había nadie que dijera eso antes. Después de eso dijimos mucha cosa. Surgió Creo Reserva montando su programa, salieron otros programas, las universidades siguieron haciendo programas y entonces ya tenemos un buen esquema de educación, ¿no? Y entonces hace unos 2 años más o menos fue que dijimos, ok, ¿qué falta? ¿Verdad? Y entonces dijimos, bueno, si tenemos una buena comunidad y tenemos gente que sabe lo que están haciendo, ¿qué es lo que hace falta ahora? Dinero. Muy bien. Y es donde viene la parte. Y yo creo que tal vez lo más interesante de todo eso es que nosotros, aunque trabajamos mucho el tema de comunidad, siempre hemos sido emprendedores, siempre hemos tenido negocios. Muy bien. Nosotros, tanto yo como mis socios en el fondo, como la gente que está cerca de nosotros, siempre hemos lidiado con, ok, yo estoy dándole para atrás a mi comunidad de emprendedores. Y yo creo que eso es tal vez una cosa que nos ha diferenciado mucho, porque hay mucho dinero institucional, ¿no? Hay mucha gente que lo hacen por vocación, ¿verdad? Inclusive hay muchas gente que dedican horas de su vida nada más porque quieren ayudar a la gente. Cuando realmente esa etapa financiera
es el tema que ahora está haciendo falta. O sea, ahora tuve un proyecto que dice, sí, vale la pena ponerle $500,000 a empresa. Muy bien. Bueno, y entonces de ahí es que sale el materializar el tema del fondo como tal. Buenísimo. Y hablando de, tú acabas de mencionar $500,000, $500,000. Son montos que cuando hablamos de emprendimiento localmente, antes no se hablaba de eso. Antes se hablaba de $10,000 como mucho. Y tú decías, Claro. $10,000 en un emprendimiento. Sí, Entonces, sí. ¿cómo ha ido evolucionando esa conciencia de inversión y de lo que significa arriesgar un monto tan elevado a un emprendimiento? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, mira, ahí hay dos cosas interesantes. Lo primero es, y volvemos al tema de que está lo que se dice y está lo que pasa, ¿no? O sea, aquí han habido inversiones millonarias en dólares de emprendimientos. Lo que pasa es que la gran mayoría de eso se mantiene callado, se mantiene en tratos de lo que se conoce como private equity, ¿no? O sea, tú tienes todo el ambiente público, que es, bueno, yo estoy en la bolsa de valores, yo tengo que enseñar lo que estoy haciendo. Private equity es toda la parte privado, y en privado pues yo hago un negocio como yo quiera, con quien yo quiera, ¿verdad? O sea, que esa data no existe. ¿No? Ahora, muchos de esos negocios de private equity y de inversión de capital de riesgo han empezado a surgir, han empezado a tener éxito internacional, han empezado a expandirse fuera en otros países. Inclusive hay muchas empresas que no son dominicanas, pero que han venido a abrir operaciones en Dominicana. Ok. Y como tú dices, se empieza a ver ese tema. Con respecto a los montos, como te digo, yo creo que siempre han estado. Más bien un tema es que ahora está sonando un poquito más. Y hay más confianza. Ahora es que tú ves que sale un artículo en el periódico que le dice que tal compañía levantó tanto dinero. Eso no se veía hace 10 años, aunque en mi opinión pasaba. Bueno, Muy bien. Hay un dilema que yo siempre he visto en este trayecto apoyando el emprendimiento. Perdón. Y es, el inversionista dice, no hay talento emprendedor para invertir, pero el emprendedor dice, no hay capital. No hay capital. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Hay capital o no hay capital? ¿O hay talento o no hay talento? Wow. Vamos a ver. Vamos a ver Mira, qué tú piensas de eso. Honestamente, los dos tienen razón, porque yo estoy cuidando mis intereses. O sea, por más que yo tenga un fondo de inversión y yo quiero ayudar al país, yo quiero hacer dinero. Sí, claro. Ok. ¿Verdad? Entonces es muy importante entender eso. Entonces, la pregunta es hasta dónde yo estoy poniendo mis intereses personales por arriba del éxito de la empresa. Y yo creo que ese es el detalle. Ok. Porque obviamente todo emprendedor va a decir que su empresa vale $1,000,000. Sí, claro. Y obviamente todo inversionista va a decir, no, espérate. Esa no vale 10,000 pesos. Si acaso, tal vez en algún momento va a valer $1,000,000. Porque yo estoy jalando para mi lado, ¿verdad? Pero sin hacer... Tiene que haber un equilibrio. Claro, Sí. sin hacer la pregunta que se note como política. ¿Qué rol tiene el Estado en la parte de financiamiento de los emprendedores? Wow, mira qué cara puso. Dios mío. Wow. Bueno, mira, y ahí no te estoy evadiendo la pregunta, pero ojo una cosa. Hay dos tipos de emprendimiento relevantes. Ok. Porque en mí, y bueno, de hecho, la teoría dice que hay 6, ¿no? Pero hay como que 2 grandes grupos y se subdividen. Por un lado, tú tienes el emprendimiento que está buscando cambiar una industria, que eso es lo que conocemos como los startups. Sí. Y por otro lado, tú tienes el emprendimiento que lo que hace es que genera negocios estables tradicionales, Ok. que es lo que normalmente se transforma en una pyme. Entonces, el Estado hace un muy buen trabajo de la parte de las pymes. Claro. Ok. Hay montones de fondos, Sí. públicos y privados, Sí. donde si tú tienes un negocio que está funcionando y está dejando dinero, tú vas y pides un préstamo, inclusive a tasas muchísimo mejores, ¿no? Y decir a favor del Estado que cada año es incremental ese fondo, ¿eh? Tanto por Banreservas, Promipyme, Exacto. todas estas instituciones que los emprendedores pueden acudir con su idea y pueden tener el beneficio de una muy buena tasa a muy buenos plazos, Ravelo. Claro. Entonces mira cómo hay todo un esquema en ese sentido, inclusive a mediano plazo, ¿no? Hay dinero de organismos internacionales, o sea, una vez tú tienes un negocio que está facturando, es muy fácil conseguir dinero para crecer. Ay, Ravelo. Porque la industria está eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son proyecciones financieras. Y las Sí, proyecciones claro. financieras nada más se pueden hacer en base a ¿qué? En base a un historial de operaciones. Entonces, ¿quién financia esos primeros 2 años? ¿Quién financia esos primeros 6 meses? Sí. Y ahí es donde... Que el calificativo sería un préstamo, por más buena que sea la idea, un préstamo de alto riesgo. Correcto. Es correcto. Sí, No, hay que decirlo.
Y Un precisamente crédito de alto riesgo. por eso que la industria se llama venture capital, por eso que se habla de capital de riesgo. Claro. Cuando tú lo Aquí ves, no hay por ejemplo, un incentivo, una ley que te diga, ok, como tú eres una empresa de recién fundación, durante estos primeros 3 años, yo no te voy a cobrar impuestos sobre la renta. lamentablemente no. No te voy a cobrar Anticipo. anticipos. Porque Claro. yo no sé si tú vas a ganar dinero. Claro. Se ha Probablemente propuesto- si tú tienes una empresa de 10 años, de 5 años, Sí. ya el anticipo no es una carga fiscal. El anticipo es es pagar mes a mes lo que en un caso hipotético ideal pagarías al final del año. Pero cuando una empresa está comenzando primer, segundo, tercer año, tú no sabes si va a ganar dinero. Así es. Punto. Entonces, le pasa a muchos emprendedores que primer año empieza con toda la gana, consigue un buen proyecto y factura. Segundo año, ¡pum!, se desploma en la venta. Pues tú tienes la carga de un anticipo altísimo Claro. en base a las ventas del año anterior. Ujú. Entonces, probablemente ese anticipo va a ser un yunque en un pie, un blow de 8 en el medio del océano, Ay, qué buena para que idea. tú no puedas salir de ese segundo año. Así es, así es. Me Y gustó porque el- te van me a te gustó el dicen, blow de no, 8. no, porque porque ese anticipo que te están cobrando en el segundo año está como un crédito ahí, sí, pero ¿un crédito para cuándo? Sí, sí. Descapitaliza. Entonces, Completamente. ¿qué es lo que hacemos los emprendedores cuando estamos en esa etapa? Financiamos al Estado en vez del Estado decir, espérate, yo necesito más personas como tú que estén produciendo y agreguen valor a la economía. Y entonces nos ponen una traba. Y yo creo que eso es una discusión que todavía está abierta Sí. y que todavía hay que seguir peleándola. Y sobre todo buscar un equilibrio en esa conversación de que no sea solamente alar para un lado, pero sí entiendo que el Estado, aunque hay herramientas que está colocando para los emprendedores, pero todavía puede hacer mucho más para que este tema siga calando. Y algo yo hablaba justo en una peña que estábamos anoche. El emprendimiento es un tema tan neurálgico para el crecimiento de un país. Y yo siento que todavía hay mucho por hacer y mucho que tomar en cuenta en temas de agenda y política pública respecto al emprendimiento. O sea que yo creo que es un tema que todavía tenemos que seguir trabajando para fortalecerlo y ponerlo en primera plana. Aunque es. se toca de forma sensual en alguna cosa para ganar un poquito de visibilidad, pero todavía, y lo digo personalmente, César Pichardo, no sé si usted está de Sí, acuerdo, estoy de acuerdo contigo. pero ya tenemos 10 años hablando del mismo tema y yo creo que hay que seguir fortaleciendo la relación público-privada. Así es, así es. Sí, Vamos a un break comercial, con el permiso de ustedes, vamos a un break comercial y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de Oye, Venture.io. oye lo siguiente. ¿Qué pasó? Esta primera etapa, atención Claudia, Cuidado. debe tener las imágenes de nuestros invitados y nuestro colaborador y un blow de 8. Y un yunque también. Venimos ahora. Lo veo.